Bueno, vamos a empezar en primer lugar a crear la solución y vamos a crear después los proyectos, ¿sí? Los proyectos van a ser las capas. Recuerden que ustedes tienen que crear 5 capas, ¿sí? La capa a la vista, que se va a conectar con el controlador. El controlador se va a conectar con el servicio y el servicio se va a conectar con el repositorio. Y hay una capa más que es la de los modelos o la capa model, que es la que va a tener todas las clases que van a coincidir seguramente con las tablas de la base de datos de ustedes. Entonces primero tienen que crear el proyecto, ¿sí? Acá lo que va a hacer, como es el primer proyecto, se va a crear la solución y después nosotros vamos a crear dentro de esa solución los otros proyectos que van a ser las capas. Entonces primero elegimos lenguaje C#, todas las plataformas y acá elegimos aplicaciones de escritorio, ¿sí? Ahora busquen aplicación de Windows Form y elijan la que dice .NET. No elijan la que dice .NET Framework. Entonces esta plantilla de proyecto para crear una aplicación de Windows Form .NET. Siguiente. Nombre del proyecto, por ejemplo, biblioteca. ¿Dónde van a guardar? Yo lo voy a guardar acá, lenguaje 2 ejemplos. Y nada más. Colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio, eso no lo vamos a chequear. Siguiente. Bueno, acá elijan la opción que tengan la más actualizada, digamos, ¿no? Yo tengo .NET 8, compatibilidad a largo plazo. Voy a dejar esa. Crear. Bueno, acá se va a crear el proyecto con... este sería la solución con el proyecto de la vista. Porque me va a crear un formulario, ¿sí? Fíjense que ahora, cuando se cree el proyecto, vamos a tener la solución y un proyecto que va a ser para formularios, que es el que yo elegí. Ahora, los próximos proyectos que vamos a crear son para las siguientes capas, que en realidad van a contener solamente código, entonces no hace falta que sean proyectos de Windows Form. Bueno, acá fíjense en el explorador de soluciones, vamos a ver la solución, que le llamamos biblioteca, y dentro de la solución tenemos ya una capa que esta va a ser nuestra capa de presentación, digamos, a la vista, ¿sí? Acá podríamos cambiarle el nombre, botón derecho, cambiar nombre, y podríamos llamarle, si quieren, vista. Entonces dentro de la vista yo tengo ahora un formulario que le voy a cambiar el nombre también, y le voy a llamar, por ejemplo, préstamos. Préstamos. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a entrar a ver el diseño del formulario, que es este. Acá también vamos a cambiarle al formulario el nombre, dice préstamos. Vamos a ponerle formulario préstamos. Bien, entonces esto es lo primero que ustedes van a ver cuando creen el proyecto, la solución con el proyecto que se crea por defecto, ¿no? Entonces, si ustedes van al explorador de soluciones, van a tener la solución y este proyecto que le llamamos vista y que tiene adentro un formulario por ahora. Después acá dentro de la vista ustedes van a hacer botón derecho y van a agregar otro formulario. ¿Sí? Vamos a ir a donde dice, bueno, acá fíjense, formulario de Windows Form, y acá pueden crear otro más que se va a llamar formulario FRM, y este vamos a llamarle préstamos
carga, si quieren. Sí, sería el formulario que va a permitir cargar los datos. Entonces, formulario préstamos, carga, agregar. Entonces ahora tenemos préstamos, que va a tener vamos a agregarle si quieren ya para no confundirnos, vamos a agregarle una tabla así, un data grid view. Acá ustedes lo que van a hacer es listar todos los préstamos. Esto ustedes acomodan. Acá irían todos los préstamos, la lista de préstamos. Y acá abajo unos botones para agregar un préstamo o registrar la devolución de un préstamo, eliminar un préstamo, modificar un préstamo. ¿Sí? Esto vamos guardando. El otro formulario, acuérdense, este va a tener las cajas de texto con para agregar los atributos, ¿no? Para agregar todos los campos. Voy a agregar acá, por ejemplo, textbox. ¿Sí? Esto voy a copiar. Voy a agregar algunos más. Bueno, acá ustedes después van a ver, bueno, cuáles son los atributos que tienen ustedes en la tabla de préstamos y van a ir agregando, ¿sí? Todos los que corresponde. Si hace falta algún combo box, bueno, lo van a agregar. Esto acuérdense de ponerle nombres. La etiqueta LBL, por ejemplo, código de préstamo. Código de préstamo y el texto que se va a mostrar acá en text. Ponemos, si quieren, ID préstamo o código de préstamo, como ustedes quieran, ¿sí? Nombre representativo. Bueno, acá lo mismo, la caja de texto esta, lo mismo. TXT para saber que es un textbox. Y acá sería código de préstamo. O le pusimos ID préstamo. Al label le ponemos a todo, entonces así. TXT ID préstamo. Este podría ser TXT socio. Aunque el socio podría estar en un combo box seguramente. TXT, bueno, ahí hay que ver qué otros campos más tenemos. Habría que mirar la tabla de préstamos, si tenemos algún campo para un textbox. La de socio probablemente, yo les decía, podría ser un combo box. Entonces acá van a poner un combo box. Y acá, bueno, vean si hace falta más una fecha. Date picker, ¿sí? Data time picker sería para la fecha. Esto podría ir acá arriba, el préstamo, el socio. Y bueno, seguramente el libro, que vamos a pegar otro combo box más acá, que se seleccione el libro. Voy a copiar y pegar el label 1 y acá le voy a cambiar el nombre. Este va a ser ID socio o socio simplemente. Y acá en el nombre sí ponemos LBL ID socio. Lo mismo acá, LBL ID libro. Bueno, y el combo 2 lo mismo, ¿sí? CBO libro. Y el nombre va a ser CBO socios. Entonces a la hora de programar ustedes van a saber ya que SBO socios es este para listar los socios, este para listar los libros. Este va a ser la fecha. Pongan un nombre también cortito. DT picker. Y este sería fecha
fecha préstamo. La fecha en la que se va a hacer el préstamo. Y bueno, pues faltaría la fecha de devolución, ¿cuál es? Hay que ponerle una etiqueta. Copiamos y pegamos y le cambiamos el nombre. LBL, fecha, préstamo, y el nombre, el text va a ser fecha préstamo. Acá. Bueno, así van a ir armando la interfaz de usuario. Este sería el formulario de carga, ¿no? Guardamos. Si ejecutamos, nos vamos a dar cuenta cuál es el formulario por defecto de los dos que tenemos. Seguramente el primero que creamos. Y eso se puede modificar igualmente. Entonces, ven, el primer formulario es el que creamos, es el primero que se ejecuta. Acá hay que hacerle un botón para ir al otro formulario, ¿no? Eso ustedes lo van a cambiar acá en el explorador de soluciones en Programs. ¿Sí? Ven que acá nos dice cuál es el formulario. A ver. Acá está, sí. El formulario por defecto que se ejecuta es este. FRM préstamos. Bueno, vamos a crear ahora un proyecto más, o si quieren creamos los 4 que faltan. Fíjense acá. Vamos ordenando, ¿no?, la capa vista. Dijimos que tenemos que ir a solución y agregarle a la solución un proyecto, un nuevo proyecto. Y acá el proyecto, fíjense un poquito, no tiene que ser el mismo que elegimos al principio. Al principio elegimos que era un proyecto de Windows Form, porque necesitábamos que tenga formularios, porque era el de la vista. Ahora, la siguiente capa, que va a estar representada por un proyecto, tiene que ser un proyecto donde solo almacenemos código. Es decir, podría ser un proyecto de tipo biblioteca de clases. Vamos a buscar uno, fíjense acá hay uno que dice, no, biblioteca de clases para una aplicación de Windows, también es esta, para formularios. Entonces vamos a buscar una biblioteca de control no. Biblioteca, a ver, esta biblioteca de clases no, tampoco. A ver. Vamos a buscar una que diga biblioteca de clases, ¿sí? Bueno, acá vamos a elegir, vamos a filtrar por todos los tipos de proyectos entonces, y esta es, ¿sí?, la que dice biblioteca de clases para proyectos.net. ¿Está? Fíjense, biblioteca de clases, proyecto para crear una biblioteca de clases para .net o .net estándar. Bueno, esta tiene que decir .net, que sea una biblioteca de clases y que sea para .net. Bueno, entonces este es el proyecto que vamos a elegir. El nombre del proyecto va a ser, por ejemplo, controller y nada más. También .NET 8, compatibilidad a largo plazo. Ahí está, nos crea una clase. ¿Sí? Yo no le cambié el nombre, me parece, a la clase. Bueno, vamos a cambiarla acá. Ven que tenemos ahora dos proyectos. Vamos a cambiarle el nombre a la clase, que por defecto es class 1. Vamos a cambiar nombre y vamos a ponerle controller. Entonces la clase ahora se llama controller. Y acá van a ir todos los métodos que van a permitir la comunicación con la vista y la siguiente capa, que es la de servicio. Bueno, vamos a crear todas las capas y después vemos el tema de la vinculación, las referencias entre capas.
Porque acuérdense que ustedes tienen que, de la capa vista, comunicarse con el controlador. Entonces necesitan tener una referencia de esos dos proyectos. Es decir, la vista tiene que ver a la siguiente capa, que es el proyecto de controller. Entonces hay que agregar esas referencias porque si no, no van a poder invocar a métodos que están en las otras capas. Vamos a entonces eh, agregar entonces eh, más proyectos. Entonces tenemos estos dos, botón derecho, agregar nuevo proyecto. Acá, bueno, todos los tipos de proyectos elijan acá y ahí les va a aparecer el que elegimos hoy. Biblioteca de clases para .NET, siguiente. Acá le ponemos el nombre a la capa, que sería en este caso service o servicio. Crear y cambiamos el nombre porque no nos pidió el nombre para la clase allá, así que acá le cambiamos el nombre. Este va a ser service. Bien. Ahí tenemos ya 3 de las capas. Vamos a agregar una más. Proyecto. Biblioteca de clases para .NET. Siguiente. Esta va a ser la capa de repositorio. Repository. Siguiente. Y ahí está. La clase lo mismo. Botón derecho. Cambiamos el nombre. Repository. No, le puse mal. A ver. Ahí está. Repository. Bien. Y nos quedaría el modelo. Un proyecto más. Biblioteca de clases también. Model. Y la clase también va a ser bueno. A ver qué más nos falta. Bueno, acá hay que crear las clases después para cada uno de nuestros modelos, así que hay una clase seguramente va a ser préstamo. Y después hay que crear las otras. Bueno, hasta acá tenemos entonces las 5 capas: vista, servicio, repositorio, modelo, controller. Vamos a ver, yo les decía la vinculación entre vista y controller. Tenemos que ir a la vista, botón derecho, agregar referencia del proyecto y acá van a aparecer todos los proyectos y nosotros vamos a elegir, por ejemplo, si estamos en la vista se tiene que comunicar con el controlador, entonces marcamos controller, aceptar. Entonces ahora acá se agregó, ven, la referencia a ese proyecto. Entonces nosotros ahora podríamos desde la vista, si queremos acceder a algún método que está en el controlador, vamos a poder hacerlo, ¿sí? Vamos a ir acá y bueno, de la vista digo al repositorio, al controlador, perdón, y vamos a poder hacer eso. Bueno, ahora vamos a ir viendo las clases, que tenemos qué clases crear y nos falta instalar la librería de MySQL, que eso podemos hacerlo ahora. Ir a herramientas, administrador de paquetes NuGet, administrar paquetes NuGet para la solución, la segunda opción. Y acá vamos a, bueno, instalado, nos dice que bueno, no tenemos nada instalado. Examinar para buscar el paquete. Escribimos MySQL y es este el primero, ¿sí? MySQL.data. Lo seleccionamos
Y lo vamos a instalar en un proyecto, o sea, tenemos los 5 proyectos, ¿no? Vamos a instalarlo por ahora en el del repositorio, porque acá en esta capa nosotros vamos a necesitar conectarnos a MySQL. Después, si necesitamos en otra capa, podemos agregarlo, ¿sí? Es decir, la vista en realidad va a invocar al controlador, el controlador va a invocar probablemente al servicio, y el servicio podría ser que necesite conectarse a la base, o sea, va a tener un método que va a llamar al, al repositorio, ¿no? Entonces el repositorio sí o sí va a tener que usar la clase MySQL Connection o las otras, la command o la de Data Reader. Así que por ahora marcamos el repositorio, o sea, que se instale en este proyecto, el MySQL, ¿no? La librería, instalar. Acá le damos a aplicar y aceptar. Bueno, ahí nos dice está finalizado, ¿sí? Y ya podríamos usar entonces desde el repositorio, ¿no? Voy a cerrar un poco esto. Está entonces ahora en el repositorio. Vamos a la clase. Por ahora tenemos una clase. Podemos tener que cambiarle el nombre. Pero bueno, desde acá, si nosotros necesitamos usar, podemos hacer using y ya nos tiene que aparecer la listita acá desplegable, nos tiene que aparecer MySQL. Si no les aparece, bueno, ahí van a tener que reinstalar o rever por qué no les aparece, pero debería aparecerle automáticamente eh, la librería de MySQL, ¿sí? Acá ya nosotros vamos a poder crear ahora objetos de tipo connection de MySQL, ¿no? MySQL Connection o MySQL Data Reader y todos los que usamos para la conexión a la base de datos. Bueno, esto sería entonces la creación de las capas a través de proyectos. Es decir, cómo vamos a implementar las capas con proyectos. Cada proyecto es una capa. Entonces nosotros evitamos, por ejemplo, que una capa se comunique directamente, por ejemplo, la vista con el repositorio. No se ven en realidad, ¿sí? No se ven porque nosotros no hicimos la referencia. Hicimos la referencia de, por ejemplo, la vista con el controller. Entonces, desde la vista, acá se agregó eso, ¿no? Automáticamente. Nosotros tenemos una referencia al controlador, pero no podemos acceder directamente al servicio bueno, al model todavía tampoco. Si hace falta lo vamos a hacer, al modelo digo, pero por ahora la capa vista se comunica con el controlador y lo que hicimos fue hacer eso, ¿no? Botón derecho en vista, agregar referencia del proyecto y acá nos aparece el controller. Esto evita que nosotros sin querer sin darnos cuenta hagamos una referencia a un método que está en una capa que no deberíamos, para respetar, digamos, el trabajo en capas. Bueno, con esto tenemos ya el proyecto armado en su arquitectura, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es, con el ejemplo que ustedes tienen, yo les voy a volver a mostrar seguramente el ejemplo de la conexión. ¿Sí? La conexión nosotros la habíamos puesto dentro del repositorio. Entonces dentro del repositorio tenemos que volver a crear nuestra clase de conexión que va a tener los constructores privados, ¿sí? Para poder usar el patrón de diseño singleton que ya habíamos explicado en una de las clases. Entonces nos quedaría ahora utilizar o reutilizar esa clase de conexión y bueno, y ahí ya empezar a programar. Por ahí pueden programar si quieren el repositorio primero, es decir, acá van a tener que dar las clases para conectarse y listar, por ejemplo, todos los préstamos. Después listar todos los socios y así sucesivamente, ¿no? Todos los métodos para conexión a la base de datos van a estar acá en el repositorio.
Así que pueden empezar haciendo eso porque lo primero que tienen que invocar es al obtener todos los préstamos, por ejemplo, el listado de préstamos. Entonces podemos programar el método de conexión y selección de todos los registros de la tabla de préstamos. Entonces después ya desde la vista podemos ir invocando a los métodos del controlador. Se hacen validaciones o no, si hace falta en el controlador, se pasa el llamado al servicio. El servicio lo mismo, hace algunos controles o reglas de negocio y pasa el llamado al repositorio, ¿sí? Utilizando obviamente el modelo, ¿no? Porque el modelo nosotros tenemos que cargar ahí, por ejemplo, tendríamos que crear objetos de tipo préstamo y esa clase que va a permitir crear objetos de tipo préstamo van a estar acá en el modelo. O sea, acá necesitamos, por ejemplo, ahora tenemos una clase préstamo y acá deberíamos definir los atributos. En este caso van a ser públicos porque nosotros vamos a crear propiedades, ¿no? Vamos a crear propiedades. Entonces acá mismo, por ejemplo, id préstamo, esto va a ser de tipo entero. ¿Sí? Ahí va. Así. Y yo les decía que podemos crear acá mismo ya ahí como nos está sugiriendo el IDE, el get y el set automáticamente, ¿sí? Entonces acá habría que ir agregando, habría que mirar nuestra tabla de préstamo y bueno, y ver qué atributos tenemos. Pero en principio, bueno, id préstamo y que nos genere el get y el set automáticamente. Entonces es un poco más fácil trabajar, no hay que programar todos los métodos setter y getter. Así que bueno, por ahora lo dejamos acá, ya tenemos el proyecto armado, la estructura, la comunicación ya vimos cómo se hace, ¿no? De la vista hicimos al controlador. El controlador se va a comunicar con el servicio, o sea que no debería haber otra vista que no sea el servicio, ¿no? Entonces el controlador, botón derecho, agregar una referencia del proyecto y en este caso sería servicio, ¿sí? Entonces el repositorio, perdón, el controlador va a ver al servicio. Ahí se agrega la referencia acá, ¿sí? En las propiedades del proyecto. Esto, bueno, obviamente también se puede quitar de acá si no queremos referenciar más, ¿no? Así que bueno, por ahora dejamos acá. Después lo que vamos a hacer es copiar nuestra clase conexión para ya poder empezar a trabajar con los métodos del repositorio. Podríamos ir al repositorio y acá empezar a crear ya una clase préstamos repository, por ejemplo, y ahí empezar a programar todos los métodos de conexión a la base de datos que tengan que ver con los préstamos. Bien, entonces después vamos a hacer un video más seguramente para esa partecita.